Y si la prueba que hoy te desgarra es en realidad el martillo que Dios usa para abrir la puerta exacta por la que has estado orando durante años, no es un accidente que estés aquí. No tropezaste con este mensaje, fuiste guiado. Y aunque tu alma esté cansada, aunque tu mente esté al límite y tu cuerpo apenas resista, hay una voz más profunda, casi imperceptible, que susurra: quédate, hay un propósito en el dolor. Respira. Cierra los ojos un segundo y recuerda el momento más reciente en el que sentiste que todo se derrumbaba. Ese instante en el que las palabras ya no alcanzaban y las lágrimas hablaban por vos. Viste como una noticia inesperada cambió tu día, como una pérdida te dejó vacío, como un silencio se volvió insoportable. Y en ese eco interior llegó la pregunta que más nos quiebra: ¿dónde está Dios? Muchos creen que las pruebas son señales de que Dios nos ha abandonado, que si estamos sufriendo es porque algo hicimos mal. Pero eso es una mentira, una de las más dañinas que se han sembrado en el corazón del creyente, porque cuando el dolor toca la puerta, no siempre viene acompañado de culpa. Muchas veces viene acompañado de propósito, porque las pruebas no interrumpen el plan de Dios, son parte de Él. Este no será un mensaje de frases bonitas, tampoco será un consuelo vacío, es una invitación a mirar más allá de lo que duele. A entender que el sufrimiento no es el final del camino, sino una etapa del proceso. Que lo que hoy no entendés, mañana puede ser parte de tu testimonio. Que lo que ahora te arranca lágrimas en el futuro puede dar esperanza a otros. Porque Dios no desperdicia ningún dolor. Vivimos en un mundo que nos enseñó a asociar la comodidad con la bendición y la dificultad con el castigo. Pero la Biblia nos muestra otra lógica, la lógica del reino. Allí, los desiertos preparan para la tierra prometida. Los hornos de fuego revelan quién camina con nosotros. Las prisiones se convierten en plataformas de alabanza y las lágrimas en semillas de fe. Pensá en el diamante, no nace brillante. Pasa años en lo más profundo de la tierra, bajo presión y oscuridad. Solo después de un proceso doloroso emerge como una joya preciosa. Pensá en el oro, solo alcanza su pureza al atravesar el fuego. Pensá en el vino. Solo se convierte en motivo de celebración cuando ha sido triturado y fermentado en la intimidad. Así también sos vos. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, estás en proceso. Y sí, es válido que estés cansado, es válido que te preguntes por qué. Es válido que sientas que ya no podés más, pero también es verdad que Dios no terminó con vos, que sigue escribiendo, que lo que hoy parece caos, mañana puede tener sentido, y que este momento exacto, este mensaje que estás escuchando, puede ser parte del giro que estabas esperando. La Biblia está llena de hombres y mujeres que atravesaron pruebas inmensas. Moisés, en el desierto, dudó de su capacidad. José fue vendido, traicionado, olvidado. David fue perseguido por años antes de llegar al trono. Pablo fue azotado, encarcelado, rechazado. Y sin embargo, todos fueron usados por Dios para propósitos eternos. Ninguno fue descartado por sufrir. Al contrario, fueron moldeados, fortalecidos y enviados. Quizás vos estás ahora mismo en el medio del fuego, en ese lugar donde nada tiene sentido, donde la oración parece no ser escuchada, donde el futuro se siente incierto. Pero hay algo que tenés que saber. No estás solo. Dios está ahí, no mirando desde lejos, sino caminando con vos, consolándote, sosteniéndote. Y sí, usándolo todo, incluso esto, incluso ahora. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino de fe. Vamos a entender que las pruebas no son castigo, sino entrenamiento. Que Dios no permite lo que permite para destruirte, sino para revelarse a vos de formas nuevas. Vamos a ver que detrás de cada lágrima hay una semilla, que detrás de cada noche hay una promesa, y que aunque ahora todo duela, hay un después. Siempre lo hay. Quédate, porque esto recién empieza, porque tu alma necesita escuchar lo que viene, porque no estás en pausa, estás en proceso, y porque lo que hoy parece un final puede ser, con Dios, un comienzo extraordinario. Dios no castiga al hijo que ama, lo forma. Eso no es un juego de palabras, es una verdad espiritual profunda. Y es también una verdad difícil de aceptar cuando lo que duele es real, cuando el proceso es largo, cuando las respuestas no llegan y la fe parece tambalear. Hebreos 2:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo.
Es un versículo que no solemos anotar en nuestros cuadernos devocionales. No es de los que se imprimen en tazas ni se viralizan en redes. Y sin embargo, ahí está, como una llave que nos ayuda a comprender lo incomprensible. Dios disciplina, sí, pero no porque se ha cansado de nosotros, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos sin transformación. La disciplina de Dios no es castigo arbitrario, no es enojo divino. Es amor en acción. Es ese tipo de amor que ve más allá de lo inmediato, que está dispuesto a permitir incomodidades temporales para producir frutos eternos. Es el amor del alfarero que no teme presionar la vasija si eso significa que va a sostener más agua. Es el amor del jardinero que poda, no para herir, sino para que haya más fruto. Dios no forma soldados con caricias vacías, sino con procesos intensos. Porque sabe que el camino no será fácil. Sabe que habrá vientos, que habrá tormentas, que habrá gigantes, y por eso te fortalece, te disciplina, te pule, no para destruirte, sino para que resistas, para que seas fuerte, para que seas profundo, para que seas verdadero. Imagina el proceso de un diamante. Bajo tierra, con toneladas de presión sobre él, oscuridad absoluta, soledad, calor, tiempo. Pero cuando ese diamante es encontrado y pasa por las manos de un artesano, comienza un proceso aún más delicado. Es tallado, golpeado, cortado con precisión. Cada faceta se forma con una intención clara, reflejar la luz de una forma única. ¿No es eso lo que Dios hace con vos? Él ve tu valor incluso cuando estás enterrado, y una vez que te toma en sus manos comienza a trabajar, golpe a golpe, corte a corte, no por crueldad, sino porque sabe que hay luz que necesita ser reflejada a través tuyo. Quizás estés en una temporada en la que te sentís así, cortado, presionado, incomprendido. Te preguntás si Dios está enojado con vos, si hiciste algo mal. Pero hoy venimos a desterrar esa idea. Las pruebas no son señales de rechazo, son marcas de pertenencia. El enemigo quiere que creas que estás solo, que estás siendo castigado, que Dios se apartó. Pero la verdad es otra. Si estás siendo formado, es porque sos hijo. Si estás en proceso, es porque hay un plan. Hebreos 12 continúa diciendo que si no recibimos esa disciplina, entonces no somos verdaderamente hijos. Es fuerte, porque nos muestra que ser corregidos por Dios es parte de nuestra identidad. No es agradable en el momento, lo dice el texto mismo, pero produce un fruto, el de la justicia, el de la madurez, el de una fe que ya no depende de emociones, sino de convicciones. Dios no quiere que seamos creyentes frágiles, quiere que seamos columnas. Quiere que seamos raíces profundas. Por eso, cuando ves que otros prosperan sin pasar por el fuego y vos sentís que cada paso te cuesta una lágrima, no te compares. No todos los llamados son iguales, y cuanto más grande es el propósito, más intenso es el proceso. Pensemos en Jesús, el Hijo amado, el único sin pecado. Y aún así, Hebreos 5:8 dice que, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Si Jesús no fue exento del sufrimiento, ¿por qué deberíamos serlo nosotros? La cruz no fue un accidente, fue el camino. Y en esa cruz, Jesús no solo llevó nuestro pecado, sino también nuestro ejemplo. Nos mostró que el dolor puede tener propósito, que la obediencia puede costar, que el amor verdadero no huye de la prueba, la enfrenta. Cuando entendemos esto, algo cambia en nuestro interior. Ya no vivimos buscando evitar todo lo que incomoda, sino discernir qué quiere formar Dios en nosotros a través de ello. Dejamos de huir del fuego y empezamos a preguntar, Señor, ¿qué estás puliendo en mí? Dejamos de resistir la disciplina y empezamos a rendirnos a su sabiduría, porque sabemos que si viene de su mano, aunque duela, traerá vida. Y sí, claro que hay lágrimas. Claro que hay momentos en los que querés tirar la toalla, pero esas lágrimas son parte del proceso. No son señal de debilidad, son parte de tu humanidad. Y aún así, Dios sigue obrando. Aunque sientas que no podés más, Dios sigue moldeando. Aunque quieras rendirte, Él no se rinde con vos. Hoy quizás no entiendas por qué estás en el fuego, pero cuando todo esto pase, mirarás atrás y verás cómo creciste, verás cómo cambió tu perspectiva, verás cómo tu corazón fue limpiado, y verás sobre todo que nunca estuviste solo. Porque el amor de Dios no es un concepto, es una presencia que permanece incluso cuando no la sentís. Dios te ama demasiado como para dejarte igual.
Te ama tanto que permite que pases por lo necesario para llegar a lo eterno. Y si hoy estás en medio de esa etapa de formación, no huyas, no te escondas, no desistas, porque el que comenzó la buena obra en vos, la perfeccionará. Y si necesitas una imagen para recordar esto, pensá en ese diamante. No brilla por lo que evitó, sino por lo que atravesó. Nadie llega sin ser formado. Ningún llamado verdadero viene sin desierto. Ninguna promesa de Dios se cumple sin un proceso previo, y ese proceso muchas veces se llama prueba. Quizás hoy te estás preguntando por qué Dios no acelera las cosas, por qué ese sueño que llevas en el corazón desde hace años todavía no se concreta. ¿Por qué esa palabra que te dieron, esa visión que tuviste, ese llamado que sentís con tanta fuerza no termina de cumplirse? Pero hay algo que tenés que saber. Dios no trabaja con apuro, trabaja con propósito. Y antes de usarte, te forma. Filipenses 1:6 lo declara con una convicción que necesitamos recordar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios no empieza nada que no tenga intención de terminar, y que si algo todavía está en proceso, no es porque haya olvidado su promesa, sino porque sigue trabajando en vos para que seas capaz de sostenerla cuando llegue. Mira a Moisés. Nació con un propósito claro, liberar a su pueblo. Desde el principio su vida fue preservada de manera milagrosa. Pero antes de enfrentarse a Faraón, antes de dividir el mar, antes de recibir las tablas de la ley, pasó 40 años en el desierto. 40 años olvidado por los hombres, pero profundamente trabajado por Dios. No era castigo, era preparación. Dios no solo quería usar a Moisés, quería transformarlo. Y en ese desierto, Moisés aprendió cosas que ningún palacio egipcio podía enseñarle. Aprendió a depender, a escuchar, a esperar. Aprendió a pastorear ovejas antes de pastorear una nación. Aprendió que la autoridad no se impone por fuerza, sino por obediencia. Fue allí, en ese lugar áspero y solitario, donde se volvió sensible a la voz de Dios, donde el fuego de una zarza ardiente no lo consumió, sino que lo llamó. Lo mismo pasó con David. Fue ungido rey cuando era apenas un adolescente. Pero no se sentó en el trono de inmediato. No recibió la corona en cuanto Samuel derramó el aceite sobre su cabeza. Pasaron años, años de servir, años de persecución, años de escondites, de cuevas, de traiciones, años en los que muchos se habrían rendido. Pero David siguió adelante, porque entendió que ser llamado no es lo mismo que estar listo. Y Dios no apura a sus reyes, los prepara. Durante ese tiempo, David aprendió a adorar en la oscuridad. Aprendió a confiar cuando todo parecía perdido. Aprendió que el corazón de un líder se forja en el anonimato, no en la visibilidad. Que la obediencia en lo pequeño precede a la autoridad en lo grande. Y cuando por fin llegó al trono, no era el mismo joven impulsivo que había matado a Goliat. Era un hombre moldeado por el quebranto, sensible a la presencia de Dios. Estas historias no están en la Biblia solo para ser leídas. Están para que las abracemos en nuestras propias temporadas de espera. Porque todos en algún momento pasamos por el mientras tanto. Ese tiempo entre la promesa y el cumplimiento. Ese espacio incómodo donde nada parece moverse, donde todo parece retrasarse, donde lo que Dios dijo parece incompatible con lo que estamos viviendo. Pero ahí es donde se define tu historia. Porque en ese mientras tanto, Dios está trabajando, está formando tu carácter, está purificando tus motivaciones, está fortaleciéndote para lo que viene. Porque las bendiciones de Dios no se sostienen solo con talento o buenas intenciones, se sostienen con carácter formado, con fe probada, con humildad desarrollada. A veces la espera se vuelve insoportable, sentís que el tiempo te juega en contra, que ya pasó tu momento, que otros avanzan y vos quedás atrás. Pero Dios no se rige por relojes humanos, Él no se retrasa, madura, Él no se olvida, prepara. Porque su objetivo no es solo que llegues, sino que llegues con el corazón correcto, con las raíces necesarias, con la visión clara. Y sí, cuesta. Porque ver la bendición prometida y no poder tocarla genera frustración. Porque escuchar la voz de Dios decir te usaré y luego pasar años en lo invisible puede hacerte dudar. Pero ahí es cuando más tenés que recordar esta verdad. Dios perfecciona lo que empieza. Y si estás siendo procesado, es porque todavía hay algo grande que viene.
No sos una obra descartada, sos una obra en construcción. Y cuanto más tiempo tarda una construcción, más sólido suele ser el edificio. Las estructuras altas necesitan cimientos profundos. Y Dios, que ve el final desde el principio, sabe exactamente cuánto necesita fortalecerte antes de elevarte. Así que si estás en una etapa donde parece que todo se detuvo, donde nada avanza como esperabas, no te frustres. No es pausa, es formación. No es olvido, es diseño. No es que Dios cambió de opinión, es que está trabajando detrás del telón, escribiendo un capítulo que cuando se revele hará que todo tenga sentido. Seguimos caminando juntos, porque el proceso no termina acá. Aún queda mucho por descubrir, mucho por entender, y sobre todo, mucho por vivir con fe. Porque el que te llamó no te soltará a mitad de camino. Lo que Él comenzó en vos, lo llevará a la perfección. Uno de los mayores temores que enfrentamos en medio de una prueba es sentirnos solos. Sentir que nadie entiende lo que estamos viviendo, que nadie puede ponerse en nuestros zapatos, que ni siquiera Dios está cerca. El dolor tiene la capacidad de aislar. Nos encierra en una cueva emocional. Nos hace pensar que nuestro caso es único, que nuestro sufrimiento es invisible. Pero hay una verdad inquebrantable que atraviesa toda la Escritura y que hoy vengo a recordarte. Dios nunca te deja solo en la prueba. Nunca. Isaías 41:10 lo declara con poder y ternura a la vez. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice a veces, no dice si te portas bien. Dice siempre. Siempre es siempre. Incluso cuando no lo ves. Incluso cuando no lo sentís. Incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. Dios no observa tu prueba desde un trono lejano. Dios desciende, acompaña, habita. Y hay una historia en la Biblia que lo ilustra de forma tan clara, tan poderosa, que no puede dejar de estremecernos. El relato de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Estos tres jóvenes decidieron no postrarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Su fe era más fuerte que la amenaza. Preferían la muerte antes que negar a su Dios. Y entonces fueron lanzados al fuego, un horno 7 veces más caliente de lo habitual, un lugar de muerte segura. Pero el fuego no fue el final, fue el escenario del milagro. Cuando el rey miró dentro del horno, no vio 3 figuras, vio 4. Y dijo con asombro, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:24-25. ¿Escuchaste eso? En el fuego estaban sueltos, no atados. Caminaban, no caídos. Y no estaban solos. Había uno más con ellos. Uno cuyo aspecto era como el Hijo de Dios. El mismo Jesús, preencarnado, manifestado en la prueba. El fuego que debía destruirlos se volvió el lugar donde la presencia de Dios fue más evidente. Y lo mismo puede pasar con vos. El horno no fue evitado, pero fue habitado. La llama no desapareció, pero no consumió. La amenaza no se anuló, pero fue transformada en testimonio. Hoy quizás te encontrás en tu propio horno. Las circunstancias te presionan, el miedo te rodea, sentís que todo arde a tu alrededor. Pero quiero que recuerdes esto. Hay otro contigo en ese fuego. No estás caminando solo, no estás gritando al vacío. Hay una presencia silenciosa, firme, amorosa, que no se aparta. A veces esperamos que Dios nos saque del fuego, pero muchas veces Dios elige entrar con nosotros en él. Porque más importante que evitar el sufrimiento es no estar solos en él, porque es ahí donde lo conocemos más íntimamente. No en los días fáciles, sino en los oscuros, no en los triunfos, sino en las lágrimas. Hay una profundidad de comunión con Dios que solo se alcanza en el horno. Hay una certeza de su fidelidad que solo se aprende cuando el fuego está encendido. Y hay una libertad que solo se encuentra cuando, en medio del dolor, descubrimos que seguimos caminando, que seguimos vivos, que seguimos creyendo. El texto dice que los 3 varones fueron atados y echados en el horno, pero cuando el rey los vio, estaban sueltos. ¿No es impactante? El fuego no tocó sus cuerpos, pero sí rompió sus ataduras. A veces el horno quema lo que nos tenía presos. A veces la prueba viene a liberar, a romper miedos, a cortar cadenas, a destruir falsas dependencias, a sacarnos de lo cómodo para llevarnos a lo profundo. Y cuando salieron, ni siquiera olían a humo.
El fuego no los marcó. No hubo rastro del dolor, solo testimonio del milagro. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos. No evitar que pases por pruebas, sino mostrarte que pueden pasarse con Él. Que no dejan cicatrices que te definan, sino historias que te fortalezcan. El horno no es señal de abandono, es la plataforma donde Dios revela su gloria. Es el escenario donde lo imposible sucede. Donde el mundo ve derrota, Dios escribe victoria. Y cuanto más caliente es el fuego, más visible es su presencia. Si hoy estás enfrentando una prueba que no pediste, una lucha que no entendés, una temporada que parece interminable, recordá esto. No estás solo. Aunque no lo veas, Dios está. Aunque no lo escuches, Él habla. Aunque no lo sientas, te sostiene. No temas, dice Isaías, no desmayes. Y Dios repite 2 veces, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Es un buen momento para detenerte y declarar, no entiendo todo lo que estoy viviendo, pero sé que no estoy solo. Dios está en este fuego conmigo. Y si Él está, no necesito nada más. Las pruebas no solo revelan el carácter de Dios, también revelan el tuyo. No es en los días soleados donde se prueba la fe, sino en la tormenta. No es en la abundancia donde se mide la confianza, sino en la pérdida. No es cuando todo sale bien, sino cuando todo parece derrumbarse, donde descubrimos cuán profundo realmente está plantado nuestro corazón. Hay una historia que encarna esto de forma brutal, honesta y transformadora. La historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, pero que nunca perdió su fe. Su nombre es Job. Y si hay un personaje en toda la Biblia que representa el sufrimiento inexplicable, es él. La Biblia lo presenta como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un modelo de integridad, prosperidad y respeto. Tenía 10 hijos, grandes bienes, buena reputación, todo lo que cualquiera consideraría bendición. Y sin embargo, en un solo día, esa estabilidad se vino abajo. Perdió sus posesiones, perdió a sus hijos, y poco después perdió su salud. Desde lo alto del bienestar, Job cayó al abismo del dolor. Y no fue porque hiciera algo mal. Ese es uno de los aspectos más desconcertantes de su historia. No fue castigo, no fue consecuencia, fue prueba. Y eso desafía nuestra lógica humana. Porque solemos pensar, si me esfuerzo, si soy justo, si me porto bien, me va a ir bien. Pero Job nos enseña que la fe verdadera no siempre evita la tormenta. A veces es precisamente la que te lleva a través de ella. Y es en ese lugar, en medio del dolor más puro, donde Job hace una de las declaraciones más conmovedoras de toda la Escritura. Cuando todo a su alrededor había colapsado, dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podés imaginar eso? Un hombre que acaba de enterrar a sus hijos, que se sienta sobre cenizas, que rasga sus vestidos en señal de duelo, que ve su cuerpo cubierto de llagas y aún así adora. Aún así bendice el nombre de Dios, no porque entienda, no porque le agrade lo que está viviendo, sino porque sabe quién es Dios, aunque no entienda lo que Él hace. Eso es fe. Fe no es solo declarar versículos cuando todo está en orden. Fe es seguir creyendo cuando el suelo se abre debajo de tus pies. Fe es seguir adorando cuando tus ojos están llenos de lágrimas. Fe es mirar al cielo y decir, no sé por qué, pero confío en vos. Job no fue perfecto en su reacción. A lo largo de su libro lo vemos protestar, enojarse, gritar, lamentarse, y eso también es importante, porque nos enseña que tener fe no significa no tener preguntas, no significa no sentir, no significa sonreír falsamente mientras todo se quiebra, significa no soltar a Dios aun cuando todo lo demás se haya ido. Las pruebas revelan cuánto de lo que creemos es superficial y cuánto es auténtico. Revelan si seguimos a Dios por lo que hace o por quien es. Revelan si nuestro amor por Él depende de sus respuestas o de su presencia. Y esa es una pregunta que cada uno debe hacerse en algún momento de la vida. Seguiría adorando, aunque no entienda. Seguiría sirviendo, aunque no vea frutos. Seguiría creyendo, aunque las promesas tarden más de lo que imaginaba. La fe madura no necesita certezas para mantenerse firme. La fe madura no condiciona su adoración al resultado. La fe madura dice, como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Quizás no llegaste a ese punto aún. Tal vez hoy tu fe está débil, golpeada, confundida. Tal vez estás más cerca del reclamo que de la adoración. Y eso está bien.
Dios no se ofende por tu humanidad. Él no te exige perfección emocional. Solo te pide una cosa: no lo sueltes. No apagues tu voz. No cierres tu corazón, porque es en medio de esa debilidad donde Él se revela más fuerte. Y cuando la prueba pase, vas a descubrir algo extraordinario. Que no solo fuiste sostenido, sino que fuiste transformado. Que tu fe ya no será una idea bonita, sino una convicción sólida. Que ya no dependerás tanto de lo que ves, sino de lo que crees. Porque pasaste por el fuego y saliste purificado. Dios no te prueba para saber cuánto lo amas. Él ya lo sabe. Dios te prueba para que vos mismo descubras la profundidad de tu fe. Para que vos mismo veas que lo que Él sembró en tu interior no se marchita con el viento, sino que florece en la tormenta. Job fue restaurado. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Pero lo más impactante no fue eso. Lo más profundo fue lo que dijo al final. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes conocía a Dios de forma teórica, religiosa, tradicional. Después de la prueba, lo conoció en lo íntimo, en lo real, en lo vivo. Porque hay un tipo de revelación de Dios que solo ocurre en el quebranto. Así que si estás siendo probado, no temas. No estás perdiendo tu fe, la estás descubriendo. No estás fallando, estás siendo refinado. No estás cayendo, estás aprendiendo a sostenerte de aquel que nunca cae. Y si hoy solo podés hacer una cosa, hace esto: adorá. No desde la emoción, desde la decisión. Decidí decir: Señor, no entiendo, pero te elijo. No veo, pero confío. No tengo fuerzas, pero las busco en vos. Y aunque todo a mi alrededor se sacuda, yo me quedo en tu presencia. Porque aunque me quiten todo, si te tengo a vos, tengo todo. Hay momentos en los que nuestra fuerza estorba. No siempre es nuestra debilidad lo que bloquea el obrar de Dios. A veces es nuestro intento constante de controlarlo todo, de resolver con nuestras propias estrategias, de depender más de nuestra lógica que de su poder. Dios no busca autosuficientes, busca dependientes. Busca corazones que digan: no puedo solo y no quiero. Porque en ese acto de rendición, en ese punto donde se acaban nuestras ideas, comienza el milagro. Eso fue exactamente lo que aprendió Gedeón. Su historia contada en el libro de Jueces es un manual sobre cómo Dios trabaja a través de lo débil, lo improbable, lo pequeño. Cuando Dios lo llama para liberar al pueblo de Israel, Gedeón se considera insignificante. Su familia era la más pobre de la tribu y él el menor de su casa. Pero ahí está la paradoja divina. Donde el hombre ve limitación, Dios ve oportunidad. Lo que sigue en su historia es aún más desconcertante. Gedeón logra reunir un ejército de 32,000 hombres para enfrentar a los madianitas, pero Dios le dice algo impensado. Es mucha gente. Mucha. El enemigo los superaba en número. ¿Cómo puede ser mucha gente cuando estás en desventaja? Pero Dios no estaba contando cabezas, estaba mirando corazones. Y no quería que Israel pensara que la victoria sería fruto de su estrategia militar. Quería que supieran, sin margen de duda, que sería su mano la que daría la victoria. Así que Gedeón, por orden divina, va reduciendo el ejército. Primero se van los temerosos, luego los que bebían agua sin atención, y al final quedan solo 300 hombres, de 32,000 a 300, una locura militar. Una estrategia ridícula desde lo humano, pero un escenario perfecto para la gloria de Dios. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces sentiste que Dios te sacó recursos, fuerzas, personas, planes, que lo poco que te quedaba fue reducido aún más, que la solución que pensabas tener se evaporó y quedaste con las manos vacías? No fue para castigarte, fue para que dependas. Porque muchas veces Dios permite que se caigan nuestras muletas para que aprendamos a caminar con Él. Y entonces llegamos al apóstol Pablo, un hombre fuerte, sabio, espiritual, y sin embargo uno que también tuvo que pasar por este proceso. En 2 Corintios 12, Pablo habla de un aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era, pero sí sabemos cómo lo vivió, como una limitación, como una lucha. Le rogó 3 veces al Señor que se lo quitara, pero la respuesta divina no fue la esperada. Dios no le dijo: te lo voy a sacar, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué declaración tan contracultural! Nosotros huimos de la debilidad, la ocultamos, la disfrazamos, pero Dios la busca,
porque es allí donde su poder se despliega sin competencia. La gracia no es solo para perdonarte, es para sostenerte, para cubrir tu falta, para llenar tu vacío, para compensar tu impotencia. Y cuando Pablo entendió esto, su mirada cambió. Dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Podés decir eso hoy? ¿Podés abrazar tu debilidad como terreno fértil para lo sobrenatural? ¿Podés soltar el control, dejar de planear cada detalle y decir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía? Porque a veces lo que impide tu milagro no es el enemigo, es tu autosuficiencia, tus cálculos, tu miedo a depender. Dios no necesita tus recursos, Dios no necesita tu perfección, Dios necesita tu rendición. Eso es lo que abre el cielo. Y cuando soltás, cuando reconoces que no podés, cuando bajás los brazos y decís te necesito, algo cambia. No afuera, adentro. La paz te encuentra, la gracia te sostiene y el poder de Dios se manifiesta. Puede que hoy estés enfrentando una batalla para la cual te sentís insuficiente. Perfecto, estás en el lugar ideal para un milagro. Quizás tu ejército se redujo, tus fuerzas se agotaron, tus planes fracasaron. Excelente, estás listo para depender. Porque cuando todo lo tuyo falla, lo de Dios empieza a operar. Y lo que Él hace no se cae, no se rompe, no se desvanece. Así que esta es la invitación hoy. Soltá, confía, descansá, no en vos, en Él. Y mientras lo haces, repetí con el corazón abierto, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Aunque no tengo fuerzas, tengo tu espíritu y eso es más que suficiente. Hay cosas que solo se fortalecen con resistencia. El músculo no crece descansando, crece enfrentando peso. Y lo mismo sucede con tu fe, con tu carácter, con tu obediencia. Dios no quiere debilitarte con las pruebas, quiere entrenarte. Las pruebas no son un castigo, son un gimnasio espiritual, un lugar donde se desarrolla lo que no puede surgir en la comodidad, donde se moldean los rasgos que sostendrán el llamado que viene, donde se aprende a soportar, a resistir, a avanzar incluso cuando no hay motivación, solo convicción. Eso lo vivió en carne propia Pedro, el impulsivo, el apasionado, el que decía sí antes de pensar, el que un día caminaba sobre las aguas y al siguiente se hundía por dudar. Pedro amaba a Jesús, no hay dudas, pero su carácter no estaba listo. Sus reacciones eran más rápidas que su discernimiento. Su fuego era genuino, pero inestable, y Jesús lo sabía. Por eso, antes de que llegara su momento de liderazgo, Pedro pasó por el fuego de la prueba. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. No ante soldados, no ante jueces, sino ante simples personas. Negó conocer al Maestro, negó haber estado con él. Y cuando el gallo cantó, su alma se quebró. El mismo que había dicho daré mi vida por vos, ahora huía del compromiso. ¿Qué pasó con su coraje? ¿Qué pasó con su fe? La prueba reveló que había pasión, pero no madurez. Que había amor, pero no profundidad. Que había entrega, pero no estabilidad. Y sin embargo no fue el fin. Jesús, después de resucitar, no lo reemplazó. No buscó a otro más fiel, lo buscó a él. Lo restauró. Le hizo 3 preguntas que sanaron sus 3 negaciones. ¿Me amas? Y Pedro, quebrado pero sincero, respondió, sí, Señor, tú lo sabes. Ese momento no fue una conversación más, fue una reconstrucción. Pedro no salió de esa prueba igual, salió diferente, más humilde, más firme, más preparado. Porque lo que falló en él, Jesús lo reparó con gracia. Y años después, ese mismo Pedro, transformado, lleno del Espíritu Santo, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. El que negó, predicó. El que dudó, lideró. El que lloró, consoló, porque la prueba lo forjó. El quebranto lo afianzó. El dolor lo convirtió en instrumento. Dios no descartó su debilidad, la usó como base de algo nuevo. Y Santiago, otro de los pilares del Nuevo Testamento, lo expresó con una claridad desafiante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, sumo gozo. ¿En las pruebas? ¿Cómo puede alguien alegrarse en medio del dolor? No porque el dolor sea agradable, sino porque el resultado que produce es glorioso. La prueba activa una fuerza interior que solo se desarrolla bajo presión. La paciencia, esa capacidad de esperar sin desesperar, de perseverar sin ceder, de creer sin ver.
Y cuando la paciencia madura en nosotros, la obra se completa. Nos volvemos íntegros, completos, sólidos. Pero este proceso no es automático. Es una decisión diaria, de no renunciar cuando sería más fácil rendirse, de no tomar atajos cuando el camino se hace largo, de no endurecer el corazón cuando el tiempo de espera se extiende. Cada prueba trae consigo una elección, madurar o escapar. Y cada vez que decidís quedarte, confiar, avanzar un poco más, aunque sea a paso lento, estás fortaleciendo tu fe. Tal vez hoy sentís que estás siendo exigido más allá de tus límites, que todo lo que podía salir mal salió mal, que no queda energía para otro intento, pero eso no es señal de derrota, es señal de que estás siendo entrenado. Porque Dios no invierte tiempo en lo que no tiene destino. Si estás en una prueba intensa, es porque hay una obra intensa que está por manifestarse. El gimnasio espiritual no es cómodo, pero es necesario. Allí se forja la templanza, la humildad, la dependencia, la sabiduría. Allí aprendes a orar sin palabras, a resistir con esperanza, a vivir con gratitud aún sin resultados visibles. Allí descubrís que no sos tan fuerte como pensabas, pero que Dios sí lo es. Y que su fuerza se perfecciona justamente en tu fragilidad. Mira tu historia. Pensá en todo lo que superaste hasta acá. Las temporadas oscuras, las decepciones, las puertas cerradas, los silencios. ¿No fue allí donde más creciste? ¿No fue allí donde más buscaste a Dios? ¿No fue allí donde descubriste recursos internos que ni sabías que tenías? No le temas a la prueba. Teme más bien quedarte igual, porque cada sacudida te acomoda, cada presión te redefine, cada dificultad te impulsa a nuevos niveles. Y aunque ahora no lo veas, un día vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena. No por lo que sufrí, sino por en quien me convertí. Así que levanta los ojos, aunque pesen. Seguí caminando, aunque tiemblen tus piernas. Respira profundo y repetí con convicción. Esta prueba no me está destruyendo, me está entrenando. Y cuando termine, seré más fuerte, más sabio y más lleno de Dios que nunca antes. Hay momentos en los que nada tiene sentido, donde lo que soñaste parece alejarse y lo que vivís no se parece en nada a lo que Dios te prometió. Sentís que vas en dirección contraria, que todo se tuerce, que los días avanzan pero vos te quedás estancado. Es frustrante, es confuso. Y si no estás atento, podés empezar a creer que Dios se olvidó de vos, que el propósito quedó enterrado, que lo que alguna vez te hizo vibrar ahora es apenas un eco lejano. Pero hay una verdad que atraviesa toda esa confusión. Las pruebas no cancelan el propósito, lo alinean. Dios no improvisa, Dios diseña. Y aunque tus pasos parezcan aleatorios, hay una mano invisible que guía tu historia. Una de las pruebas más duras es atravesar temporadas que no se entienden, donde todo parece contradictorio, donde tus dones no encajan, tus esfuerzos no rinden y tus oraciones no tienen respuesta. Es allí donde se forja la verdadera confianza. No la que se apoya en resultados, sino la que se arraiga en la certeza de que Dios sigue en control, incluso cuando todo parece fuera de control. José sabía lo que era tener un sueño de Dios, literalmente. Desde joven tuvo visiones donde lo veía reinando, siendo honrado, liderando. Pero inmediatamente después de ese llamado, vino el proceso. Fue vendido por sus hermanos, arrojado a una cisterna, llevado como esclavo a Egipto, lejos de casa, lejos de su padre, lejos de todo lo que conocía. No había trono, no había honra, solo oscuridad, traición e incertidumbre. Y cuando parecía empezar a estabilizarse, cuando su fidelidad lo hacía prosperar en la casa de Potifar, una falsa acusación lo mandó a la cárcel. Otra vez el retroceso, otra vez el silencio, otra vez el abandono. A simple vista, José iba de mal en peor. Cada paso parecía alejarlo más de la promesa, pero en realidad, cada paso lo acercaba. Porque Dios no lo estaba llevando por un atajo. Lo estaba llevando por el camino exacto que necesitaba para moldear su carácter, preparar su corazón y posicionarlo en el lugar justo, en el momento justo. Dios no solo quería que José llegara al trono, quería que estuviera listo para sostenerlo, que no fuera un líder impulsivo, sino sabio, que no actuara por venganza, sino por compasión, que no gobernara desde la herida, sino desde la sanidad. Y eso solo se consigue en el horno de las pruebas. No hay otro camino. A veces la vida se siente como un rompecabezas desarmado. Tenés piezas en la mano que no encajan, colores que no combinan,
formas que parecen no tener lógica, y mientras más intentas armarlo, más frustración sentís. Pero Dios ve la imagen completa. Vos tenés la pieza del momento. Él tiene la imagen eterna. Y aunque ahora no veas cómo encaja este dolor, esta pérdida, esta espera, llegará el día en que todo tendrá sentido. Cada lágrima, cada no, cada puerta cerrada, cada traición, todo encajará. Cuando finalmente llegó el momento, José fue llamado ante el faraón, interpretó un sueño, fue exaltado, se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Todo lo que Dios le mostró se cumplió. Pero no fue solo la realización de una visión, fue el fruto de un proceso. Fue la evidencia de que Dios no solo lo llamó, sino que lo preparó. Y el momento más sublime de su historia no fue cuando se sentó en el trono, sino cuando se reencontró con sus hermanos. Aquellos que lo vendieron, aquellos que destruyeron su adolescencia, aquellos que parecían haberle quitado el futuro. Ellos temían su venganza. Pero José dijo algo que revela el nivel de transformación que había vivido. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la mirada de alguien que comprendió el propósito detrás de la prueba. No negó el dolor, no minimizó la traición, pero entendió que incluso lo que parecía un daño irreparable fue usado por Dios para cumplir su plan. José no habría llegado a Egipto sin la traición. No habría conocido a los prisioneros que lo conectarían con el faraón. No habría tenido la oportunidad de salvar a una nación entera del hambre. Cada paso fue necesario. Y lo mismo puede estar pasando con vos. Hay cosas que hoy no entendés. Relaciones que se rompieron. Caminos que se cerraron. Sueños que parecen demorarse. Pero no es pérdida. Es alineación. Es parte de un proceso mayor. Porque si Dios te prometió algo, lo cumplirá. Pero no lo hará a cualquier costo. Lo hará cuando estés listo. Y para eso necesita llevarte por caminos que tal vez no elegirías, pero que son los que van a posicionarte de forma definitiva. Confía en el proceso, no como una frase hecha, sino como una decisión profunda. Elegí creer que no estás en pausa, sino en formación, que no estás retrocediendo, sino siendo redireccionado, que lo que ahora es incomodidad pronto será claridad, y que cuando todo se alinee no solo vas a dar gracias por el destino, vas a agradecer también el camino. Decí hoy, aunque cueste, no entiendo esta etapa, pero sé que Dios la está usando. No veo la imagen completa, pero sé que Él la tiene. Y aunque ahora todo se vea confuso, creo que esta pieza también encaja. Porque el propósito de Dios no fracasa, solo se prepara. Lo que hoy te duele, mañana puede sanar a alguien más. Lo que hoy parece un valle oscuro, mañana será el camino donde otros encuentren luz. Lo que hoy vivís como lucha, Dios puede transformarlo en legado. Las pruebas no solo tienen el poder de formarte, también tienen la capacidad de convertirte en fuente, en canal, en alguien que no solo sobrevive, sino que después guía a otros. El testimonio es una de las armas más poderosas del reino. No se construye con palabras vacías, sino con vidas atravesadas por la gracia. Con historias reales, con procesos verdaderos, con marcas que no se esconden, sino que se exhiben como trofeos de la fidelidad de Dios. El testimonio no es la ausencia de lucha, es la evidencia de que Dios estuvo ahí, que intervino, que sostuvo, que transformó. Eso lo entendió profundamente el apóstol Pablo, un hombre que sufrió más que la mayoría. Azotes, cárceles, naufragios, traiciones, enfermedades, noches sin dormir, hambre, incomprensión. Y sin embargo, nunca dejó de avanzar. Nunca dejó de escribir, nunca dejó de predicar, porque Pablo no fue movido por las circunstancias, sino por el llamado, y cada prueba que vivió no lo debilitó, lo llenó de compasión. En su segunda carta a los Corintios, Pablo escribe una declaración que debería estar tatuada en nuestra memoria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1:3. Hay una cadena espiritual en este versículo, una dinámica divina. Recibís consuelo para consolar. No es para acumular alivio, es para compartirlo.
No es para guardar tu historia como un tesoro secreto, sino para usarla como puente hacia otros que están donde vos estuviste. Porque lo que viviste no fue solo por vos, fue también por ellos. Dios te consoló, no solo porque te ama, sino porque sabe que un día alguien te va a necesitar. Y cuando ese momento llegue, vas a poder mirarlo a los ojos y decir, yo pasé por eso. Y salí. Hay un poder en la identificación que ningún sermón puede lograr. Cuando alguien te escucha y sabe que no estás hablando desde la teoría, sino desde la experiencia, se abre una puerta. Las barreras caen. El alma se relaja. Y entonces tus palabras ya no son información, son medicina. Porque vienen desde un corazón que sangró, sanó y decidió no olvidar. Tu testimonio puede ser la respuesta a la oración desesperada de alguien. Puede ser el abrazo que otra alma necesita. Puede ser el faro que guíe a otros en medio de su tormenta. Pero para eso tenés que estar dispuesto a hablar, a compartir, a no esconder tus cicatrices, a no endulzar el relato, a decir sí, dolió, sí, dudé, sí, lloré, pero acá estoy, no por mérito, sino por gracia. A veces pensamos que testificar es contar un final feliz, pero no siempre es así. A veces el testimonio es decir, todavía estoy en proceso, pero sigo creyendo. No tengo todo resuelto, pero no solté la fe. No entiendo lo que vivo, pero no dejé de adorar. Eso también edifica, eso también ministra. Porque no todos necesitan historias perfectas, necesitan realidades sinceras. Pablo no ocultó su debilidad, no disfrazó sus luchas, las compartió, las usó, y eso lo convirtió en una fuente inagotable de consuelo. Sus cartas están llenas de heridas redimidas, y por eso 2000 años después siguen hablándonos. Porque lo que nace del dolor sincero y la restauración divina no caduca, trasciende. Hoy quiero invitarte a mirar tu historia con otros ojos, no como un conjunto de fracasos o cicatrices, sino como el material con el que Dios quiere escribir esperanza para otros. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas disposición. El valor de volver al lugar del dolor, pero esta vez con luz. El coraje de hablar de lo que fue oscuro, pero sin vergüenza. Porque si Dios estuvo ahí, entonces ese lugar se volvió santo. Y lo santo se comparte. Y cuando lo hagas, vas a descubrir algo más. Que al consolar a otros, también te vas sanando vos. Que al hablar, algo se acomoda dentro tuyo. Que al poner en palabras tu proceso, te das cuenta de cuán lejos llegaste. Y eso es testimonio. No solo contar lo que pasó, es descubrir en el relato que Dios nunca te soltó, que su mano estuvo en cada escena, que aunque no lo entendías, Él no dejó de escribir. Por eso, hoy te animo a dar un paso más. No solo sobrevivas a tu prueba transformala, que tu dolor se convierta en plataforma, que tu historia sirva, que tu proceso sea semilla, porque alguien, en este momento, está atravesando lo que vos ya superaste y necesita tu voz, no la de un experto, la de un sobreviviente, la de un hijo o hija de Dios que eligió no quedarse callado. Y si no sabes cómo empezar, comenzá con una oración sencilla. Señor, usa mi historia. No quiero esconder lo que viví, quiero que sirva, quiero que sane, quiero que alumbre. Porque si pasé por esto, no fue en vano. Y cuando abras tu boca, cuando compartas lo que Él hizo o lo que todavía está haciendo, vas a ver cómo otros también empiezan a levantarse. Y en ese eco, en esa cadena de consuelo, vas a entender que tu prueba nunca fue solo tuya, fue parte de algo mucho más grande. Esperar puede ser una de las tareas más difíciles de la vida espiritual, porque esperar no es simplemente pasar el tiempo, es sostener la fe cuando nada cambia, es mirar el reloj del cielo sin saber la hora, es confiar en que Dios sigue en movimiento, incluso cuando todo a tu alrededor parece detenido. La espera no se trata de inacción. Se trata de fe activa. Y cada prueba, de una manera u otra, nos entrena en ese arte divino de esperar. Abraham y Sara son quizás el ejemplo más claro de lo que significa esperar. Dios les hizo una promesa, un hijo, una descendencia numerosa, un linaje que tocaría las estrellas. Pero los años pasaban y el vientre seguía vacío, los cuerpos envejecían, las posibilidades naturales se extinguían, y la palabra de Dios parecía una ilusión lejana. ¿Te pasó alguna vez? Tener una promesa tan clara pero tan distante. Sentir que lo que Dios dijo es real pero el calendario no acompaña. Abraham tenía 75 años cuando recibió esa palabra, y Sara, su esposa, también de edad avanzada. Pero el cumplimiento no llegó al año siguiente.
ni al otro, ni 5 años después. Pasaron 25 años, 25 años de silencio, de preguntas, de dudas, de intentos humanos por adelantar el plan. Porque sí, en un momento intentaron ayudar a Dios. Tuvieron a Ismael a través de Agar. Porque cuando la espera se hace larga, la tentación de controlar el resultado se hace más fuerte. Y es ahí donde muchos tropiezan. Porque en lugar de confiar en el tiempo perfecto de Dios, empezamos a fabricar soluciones, a tomar atajos, a negociar principios, a buscar resultados rápidos que solo traen complicaciones. Pero Dios no tiene prisa, tiene propósito. Y si tarda no es por desinterés, es por sabiduría. Isaías 40:31 lo expresa con belleza. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no te debilita, te renueva, porque en esa espera algo se transforma dentro tuyo. Aprendes a ver con otros ojos, aprendes a soltar la ansiedad. Aprendes que la bendición no está solo en la meta, sino en la comunión que se fortalece en el camino. Y cuando finalmente nació Isaac, no fue solo un hijo. Fue una señal, fue una risa, fue una evidencia de que Dios cumple lo que promete, aun cuando la biología, las estadísticas y la lógica digan lo contrario. Porque cuando Dios actúa, nadie puede atribuirse el mérito. Cuando Él se mueve en su tiempo, no queda duda de que fue su mano. Pero para llegar ahí hay que rendirse. Hay que aprender otra lección vital que las pruebas enseñan: soltar el control. Sí, porque no alcanza con esperar. También hay que confiar. Y confiar implica ceder, implica dejar de manipular los hilos, implica entregar el volante. Y eso, para muchos, es aterrador. En Éxodo 14, el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, detrás el ejército de Faraón, de los costados desierto, no había salida visible. Y en medio de ese caos, Dios les dice algo que suena absurdo: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Tranquilos? ¿En medio del peligro? ¿Mientras los carros se acercan? Sí, porque la batalla no era suya, era del Señor. Y mientras ellos se quedaban quietos, Dios abría camino donde no lo había. Un mar se partía en dos, un pueblo pasaba en seco, un enemigo era derrotado sin levantar una espada. ¿No es eso lo que muchas veces intentamos hacer? Luchar por nuestras fuerzas, resolver con nuestra lógica, defendernos, argumentar, presionar. Pero Dios nos llama a otra postura, quietud confiada, porque hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con rendición. Hay puertas que no se abren con llaves humanas, sino con fe sobrenatural. Y hay milagros que solo ocurren cuando soltamos. Soltar no es resignarse, es descansar. No es dejar de actuar, es dejar de controlar. Es decir, Señor, esto me supera, y eso está bien, porque no quiero depender de mí, quiero ver tu mano, quiero caminar en tu ritmo. Quiero cruzar este mar sabiendo que fuiste vos quien lo abrió. Y mientras esperás y mientras soltás, algo se activa en el cielo, porque Dios honra al que confía. Dios responde al que espera. Dios se manifiesta en el terreno donde el orgullo se dio lugar a la dependencia. Y aunque quizás no veas la respuesta al instante, tu alma empieza a experimentar una paz que no depende del resultado, sino de la presencia. Quizás hoy estás en ese punto, esperando algo que no llega, luchando con algo que no podés resolver, y todo en vos quiere moverse, hacer algo, manipular el curso. Pero este puede ser el momento exacto para decir: Señor, me rindo, espero en vos y suelto. Porque si Dios lo prometió, Él lo hará. Si Él te trajo hasta acá, no te dejará en medio del mar. Y si su palabra sigue en pie, tu milagro no se canceló, solo está en construcción. Esperá, soltá, confía. Porque a veces el mayor acto de fe es quedarse quieto. Hay un poder escondido en la gratitud. No la gratitud que nace cuando todo va bien. Esa es fácil, natural, instintiva. Hablo de la gratitud que brota en medio de la oscuridad, la que se decide. La que se pronuncia cuando el alma no tiene ganas, pero igual levanta la voz. La que se convierte en arma cuando todo lo demás falla. Porque agradecer en la prueba no es negar el dolor. Es declarar que Dios sigue siendo bueno, aunque el mundo alrededor se derrumbe. Pablo y Silas sabían lo que era eso. Estaban en la cárcel, injustamente, azotados, sangrando, encadenados. No estaban allí por haber hecho algo malo.
Estaban allí por predicar, por liberar a una mujer, por llevar esperanza. ¿Y cómo respondieron? ¿Con reclamos, con quejas, con desesperación? No. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Te lo podés imaginar? Medianoche. Dolor, injusticia, soledad. Y en lugar de gritar «¿por qué a mí?», comenzaron a adorar, a cantar, a elevar sus voces no porque todo estuviera bien, sino porque sabían que su Dios seguía siendo digno. Ese tipo de gratitud es una provocación espiritual, porque rompe estructuras, porque desarma al enemigo, porque abre prisiones que no responden a llaves humanas. Y eso fue exactamente lo que pasó. De repente un gran terremoto sacudió la cárcel. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, no porque alguien las forzó, sino porque la atmósfera espiritual fue invadida por una fe que canta en medio del dolor. Esa es la fuerza de la alabanza que no depende de las circunstancias. Esa es la respuesta del alma que aprendió que Dios no solo se manifiesta cuando todo está en orden, sino especialmente cuando todo está roto. Quizás hoy te sentís en tu propia cárcel, encadenado por un diagnóstico, una pérdida, una deuda, un silencio. Quizás esperabas justicia y recibiste golpes, esperabas compañía y te encontraste solo. Pero aún ahí, en ese lugar, podés cantar. No porque estés negando lo que vivís, sino porque estás afirmando quién es Dios. Y cuando lo haces, algo cambia. Tal vez no afuera, pero sí adentro. Y eso es el verdadero milagro. Cuando el alma, en lugar de apagarse, se enciende. Cuando la gratitud nace como un acto de rebelión contra el desaliento. Cuando decidís no dejar que la oscuridad tenga la última palabra. Porque las pruebas no solo sacan lo peor o lo mejor de nosotros, también revelan algo que a veces olvidamos: el amor persistente de Dios. Ese amor que no se retira cuando te caes, que no se acobarda cuando te enojas, que no se espanta cuando dudas. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, todas, incluso las que no elegiste, incluso las que todavía no entendés. Incluso las que pensaste que te destruirían. Todo coopera, todo sirve, todo se transforma, porque Dios no desperdicia nada, y su amor no se retira cuando erras el paso. Al contrario, se hace más visible cuando sentís que no das más. Porque su gracia no se gana, se recibe, y su fidelidad no se condiciona a tu rendimiento, sino a su promesa. Aún en medio del caos hay algo que nunca se interrumpe: su fidelidad. Lamentaciones 3 lo dice con una belleza conmovedora: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana, no solo las que amaneces con ganas, no solo cuando la vida te sonríe, todas. Cada día que respiras hay una dosis nueva de misericordia disponible. Y si hoy estás escuchando esto, es porque esa misericordia te alcanzó. Porque aunque sentiste que ibas a quebrarte, no fuiste consumido. Aunque pensaste que no ibas a aguantar, seguiste. Y aunque a veces crees que estás solo, hay un Dios que ha estado ahí todo el tiempo. Él es fiel, cuando estás fuerte y cuando estás débil, cuando estás en la cima y cuando tocas fondo, cuando confías y cuando lloras en silencio porque ya no sabes cómo seguir. Y esa fidelidad no es un concepto, es una presencia, una mano que no te suelta. Un susurro que dice: todavía no terminó, estoy acá, sigo escribiendo tu historia. Y ahora, al llegar al final de este mensaje, quiero que lo mires todo con otros ojos. Que vuelvas al inicio y recuerdes esa prueba que tanto dolía, ese fuego que creías que te iba a consumir, ese desierto que pensabas que no ibas a cruzar. Hoy sabes que no estuviste solo, que no fue en vano. Que en medio del proceso, Dios te formó, te sostuvo, te reveló cosas que jamás habrías descubierto en la comodidad. Este es tu momento, no solo para recibir, sino para declarar, para gritarle al cielo y a tu alma que tu prueba tiene sentido, que tu dolor tiene propósito, que tu historia está en buenas manos, y que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios ya lo está usando para levantarte. Decilo con voz firme: Dios ya está usando mi prueba para algo mayor. No lo digas como un deseo. Decilo como una convicción. Porque si algo aprendimos en este viaje es que el fuego no es el final, es el inicio de algo nuevo. Y si este mensaje tocó tu vida,
Si algo se removió por dentro, si sentís que no sos el mismo que cuando comenzaste, entonces no te detengas acá, suscríbete, porque cada palabra que viene va a seguir alimentando tu fe, porque cada video es una semilla que puede despertar esperanza, porque no estás solo, estás siendo preparado.